pasamos a mencionar a este gran gimnasta y actual gimnasta Lorenzo Iparraguirre, que en 1967 inicia sus prácticas con el profesor Roberto Mario Tulisi. En el 68 inició sus competencias nacionales con múltiples medallas en todas ellas. En 1973 fue medalla de bronce en los Juegos Trasandinos de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 1973 logró la medalla de oro como campeón nacional en Buenos Aires en un campeonato de ese nivel. En 1976 logró el cuarto puesto nacional, el cuarto puesto en el torneo internacional entre Argentina y Chile. Ese torneo fue realizado en Santiago de Chile. En 1976 logró medalla de oro también en el Campeonato Nacional en Buenos Aires. Esto va señalando el nivel que ha tenido este gimnasta, ¿no? Estos resultados. Y algo muy curioso, que desde el año 2000 a la fecha continúa entrenando y mantiene muchas de sus hazañas deportivas. Ya como adulto mayor sigue subiendo la barra y hace sus, realmente como le llamé, hazañas. Fíjense en la foto que está a la izquierda. Esa foto fue tomada hace apenas algunos meses en el gimnasio donde él actualmente entrena. Y ahí lo ven ustedes haciendo una gran vuelta en barra, ya con prácticamente 70 años de edad o cerca de esa edad. También lo vemos a la derecha con sus jóvenes años realizando barra fija, anillas, un gimnasta impecable. De aquella camada de gimnastas también surgió este maravilloso deportista de un estilo muy especial, muy dúctil, que realmente impactaba con sus movimientos por la gran amplitud que les brindaba a cada ejercicio que realizaba. Estamos hablando de Héctor Oliva, que fue múltiple medallista en campeonatos provinciales y nacionales, multimedallista en las Copas Müller, y además como profesor, porque después se dedicó a la enseñanza, fue profesor también de la Dirección de Educación Física de la provincia en el Centro Martín Güemes, después del retiro de cuando Hugo Pelato se retira para irse a España. Fue docente titular del IPEF, jubilado hace un año. Un excelente docente que ha impartido el conocimiento de la gimnasia dentro de nuestro Instituto del Profesorado de Educación Física. Y como dirigente también hizo su colaboración, siendo en algún momento secretario de la Federación Cordobesa de Gimnasia. Un brillante, indiscutible gimnasta que formó parte de esa historia de oro de la gimnasia de Córdoba fue Juan Carlos Higa, apodado el Japo, y a propósito que era descendiente directo de japoneses. En su estilo oriental muy particular, fue uno de los más destacados y más vistosos gimnastas que hubo en nuestro país. En 1969 fue campeón nacional en la categoría novicios en Buenos Aires. En 1970 campeón nacional en la tercera categoría en Necochea. En 1971 integrante de la selección argentina de los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia. Integró esa selección, lo cual era muy difícil en aquella época estar en una selección internacional. En 1973 campeón nacional de segunda categoría, nuevamente en Buenos Aires. En 1973 integrante de la selección argentina en los segundos Juegos Trasandinos, también realizados en Buenos Aires. Como profesor, fue profesor del IPEF del 1988 al 1992, año en que él decide viajar a Japón y por razones laborales radicarse allí, inclusive hasta hace 2 o 3 años que ya de jubilado regresa a nuestro país. Fue profesor de la Dirección de Educación Física de Córdoba, dando clases en el gimnasio provincial, después que el profesor Tulisi
se retirara de esa institución por jubilado en el año 1978 al 1992. Fue profesor del Liceo Militar General Paz del año 1982 hasta el 1986, y además fue profesor de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano desde el año 1983 al 1990. Como dirigente fue uno de los fundadores de la Federación Cordobesa de Gimnasia, el primer tesorero, y fue, estuvo en esa función desde 1978 hasta 1981. Posteriormente fue el vicepresidente de la Federación Cordobesa desde el año 1982 al año 1985. Muchos años transcurrieron desde aquel inicio en la Plaza San Martín del 1946 hasta los años 70. Todas las producciones deportivas de estos gimnastas fueron brillantes. Acá mostramos unas fotos que pudimos conseguir. En la de la izquierda en colores, ustedes pueden ver bien a la izquierda al profesor Juan Carlos Higa. Luego la gimnasta Susana Caviglia, hija del gran Juan Caviglia que habíamos mencionado, que fue una destacada gimnasta en gimnasia artística femenina. Y después le continúa el profesor Roberto Mario Tulice y a la derecha el profesor Hugo Pelato. Acá en la foto que tenemos abajo en la parte inferior a la derecha, de izquierda a derecha vemos al profesor Tulice, el profesor Pelato, Orlando Aucielo, que ya vamos a dar el currículum, y Néstor Fernández, ya desaparecido, que fue profesor del IPEF y también fue un gran gimnasta, discípulo del gran maestro Roberto Mario Tulice. Quisiéramos nombrarlos a todos, lamentablemente es imposible, pero vamos a nombrar a algunos más. César Santamaría, que fue campeón nacional en tercera categoría en el 49, campeón nacional también en segunda categoría en el 50, representante argentino, integrante de la prueba de gimnasia deportiva de los primeros Juegos Deportivos Panamericanos realizados en Buenos Aires en el 51. También Martín Carranza, otro grande, que participó en los Juegos Deportivos Panamericanos realizados en la Ciudad de México en el año 1955. Logró el tercer puesto de la primera categoría en el Campeonato Nacional de Gimnasia realizado en la ciudad de Rosario en el 56. Representante argentino en los terceros Juegos Panamericanos en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, en el año 1959. Orlando Aucielo, otro gimnasta de estilo. Realmente en algunas conversaciones que tuve la oportunidad de tener con el profesor Roberto Mario Tulice, él siempre me comentaba del estilo, de la calidad de este gimnasta. Uno de los gimnastas que más le gustaba en función de esas características al profesor Tulice. Fue campeón nacional de tercera categoría en el año 1964, campeón nacional de segunda categoría en el 66, tercer puesto de primera categoría en el Campeonato Nacional de Gimnasia Deportiva realizado en la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba, en el 69. Fíjense, en nuestro interior provincial ya en el año 69 teníamos encuentros provinciales y nacionales de gimnasia. Fue campeón nacional de primera categoría en el año 1971 y representante argentino en el certamen de gimnasia deportiva Copa de las Américas realizado en la Ciudad de México en el año 1969. Un importante referente de nuestra gimnasia provincial fue para mí, profesor Néstor Fernández. Y digo para mí porque más que como deportista lo quiero nombrar como el gran docente o uno de los grandes docentes que estuvo el Instituto del Profesorado de Educación Física durante muchos años. Como deportista obtuvo muchísimos logros
como ser campeón nacional en el 57. Ustedes pueden ir leyendo la tablilla que ven en la imagen. También fue campeón nacional de segunda categoría en el torneo Ciudad de Córdoba realizado en el 61. Obtuvo el tercer puesto en la clasificación individual en las 6 disciplinas en el certamen nacional que se realizó en la ciudad de Buenos Aires en primera categoría. También logró el primer puesto en el torneo Ciudad de Córdoba con la participación de las instituciones afiliadas de la Federación Argentina de Gimnasia. Esto fue en el año 65. Como docente, fue uno de los docentes más queridos en el profesorado de educación física durante muchos años. Y además fue profesor de la Dirección de Educación Física junto con el profesor Roberto Mario Tulice, y él se encargaba en una organización interna deportiva de la iniciación y de llevar a los alumnos para un nivel listo para ser aceptados por el profesor Tulice, quien hacía ya un trabajo de mayor rendimiento. Como dirigente fue también miembro en distintas funciones de la Federación Cordobesa de Gimnasia. Continuando con el nombramiento de todas estas maravillas de la gimnasia cordobesa que tanto nos enorgullecen, quiero mencionar al profesor Lucas Ponce, que como deportista fue campeón nacional de la segunda categoría en el Campeonato Nacional de Gimnasia efectuado en el Gimnasio Provincial del Parque Sarmiento en el año 1961. Como docente fue realmente maravillosa su carrera. No solo fue profesor de educación física en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, donde logró formar grandes gimnastas de los cuales ya vamos a hablar, que fueron producto de su trabajo, sino que además fue docente de educación física general de la escuela. Fue director de la Dirección de Educación Física de la provincia, director y docente del Instituto del Profesorado de Educación Física. Como dirigente fue el fundador principal de la Federación Cordobesa de Gimnasia, siendo por supuesto su primer presidente. Vamos cerrando un poquito esta primera parte de la historia de Córdoba, de la gimnasia, una historia muy rica, muy compleja. Tenemos más referentes como Juan Medina, que además de haber sido profesor también del profesor de educación física, fue un excelente gimnasta. Adolfo Huejara, un ex gimnasta y médico, formaban con Hugo Pelato un equipo que en tercera categoría lograron la clasificación en el cuarto puesto, representando a la Dirección General de Educación Física en un campeonato nacional por equipos.